aminoácidos. Podemos también evidenciar la abreviación de estos aminoácidos con 3 letras y con una sola letra. Podemos observar a los aminoácidos alifáticos, dentro de los que está la glicina, alanina, valina, leucina e isoleucina, los que contienen azufre como la cisteína, la metionina, los aromáticos como la fenilalanina, la tirosina y el triptófano, el iminoácido que es la prolina, los aminoácidos neutros como la serina, la treonina, la asparagina y la glutamina, los aminoácidos ácidos como el ácido aspartico y el ácido glutámico, y los básicos donde está la histidina, lisina y la arginina. Ahí en la parte derecha pueden encontrar la estructura de la cadena lateral de cada uno de estos aminoácidos. De las proteínas que fijan oxígeno, aparte se mencionan, aparte de la hemoglobina y la mioglobina, que son las más comunes, encontramos también a la neuroglobina y a la citoglobina, la primera pues de distribución del tejido nervioso central, y la citoglobina que pertenece a otros tejidos periféricos, donde también se les ha adjudicado alguna función en particular. De acuerdo a la polaridad, aquellos aminoácidos hidrofílicos como los hidrofóbicos, que mencionamos los primeros, hidrofílicos que se encuentran más en la superficie de la molécula, para tener esa solubilidad en un medio aquoso, pues aquí podemos observar cuáles de ellos tienen esa polaridad, y los no polares o apolares que se encuentran más en el interior de la molécula. Recordar también que la estructura de una proteína puede distinguirse como la estructura primaria que determina la secuencia de los aminoácidos de una proteína, dependiendo del tamaño de la proteína, que puede tener de 50 aminoácidos hasta 2000 o más aminoácidos, recordando que el grupo amino se condensa con el grupo carboxilo de otro aminoácido y forman un enlace peptídico. Y saber esa secuencia de la unión de los aminoácidos determina la estructura primaria de una proteína. La estructura secundaria característicamente se determina por la presencia de giros alfa y hojas plegadas beta, para que una estructura lineal no sea tan larga y pueda permitir la condensación o el compactamiento de una proteína grande. Y la hemoglobina pues entra dentro de esas proteínas que de hecho forman también una estructura cuaternaria de una proteína. Para que se forme la estructura terciaria es importante la participación o que se dé químicamente la presencia de puentes disulfuro, que pueden ustedes observar. Es la unión de dos aminoácidos de cadenas peptídicas distintas que tienen cisteína. Pueden también formarse puentes de hidrógeno de acuerdo a la cadena lateral de los aminoácidos que contengan la proteína y que le dan la estabilidad de la estructura también terciaria de esa proteína. Los puentes salinos entre una parte negativa y positiva de
aminoácidos opuestos y las interacciones hidrofóbicas debido a la presencia de esos aminoácidos apolares, ¿verdad? Que intervienen con o interaccionan con aminoácidos que tengan esta capacidad de generar esas interacciones hidrofóbicas. De esta forma, estructuralmente, la mioglobina se diferencia de la hemoglobina porque la mioglobina pues, es una sola cadena peptídica. Tiene también hasta la estructura terciaria de una proteína, mientras que la hemoglobina es un tetrámero. Está compuesta por 4 cadenas polipeptídicas, donde forman 2 dímeros idénticos que conforman las globinas alfa con condensación de una globina beta que formarían un dímero, y la alfa 2 con la beta 2 que conformarían el otro dímero. Dada la característica de esta estructura, podemos determinar que la mioglobina pues solo tiene un grupo prostético hemo y la hemoglobina tiene 4 grupos hemo debido a que son 4 cadenas peptídicas formando una sola proteína tetramérica. La mioglobina es una proteína sencilla que tiene 153 aminoácidos y se encuentra en el tejido muscular. Su función es almacenar oxígeno cuando las demandas son elevadas y facilitar su distribución cuando el tejido periférico así lo requiera, dadas las características ambientales del metabolismo. Posee 8 segmentos alfa-helicoidales que están denominados desde la A hasta la H y enlaza de forma reversible al oxígeno. Aquí tenemos la estructura que aparece en el libro de Baynes de todas las globinas, de acuerdo a la secuencia de los aminoácidos. Por ejemplo, la mioglobina, podemos distinguir el primer aminoácido y subsiguientemente los que siguen de acuerdo a la abreviación de una sola letra, como también la globina alfa, la globina beta, la gamma, la citoglobina y la neuroglobina. Y característicamente ustedes pueden observar la similitud que existe entre los aminoácidos que forman parte de las cadenas peptídicas de cada segmento alfa helicoidal. De esta forma podemos distinguir que la mioglobina es muy parecida a la subunidad beta de la hemoglobina y debido a la forma de separación de estas globinas, a través del estudio de la mioglobina se pudo conocer muchas de las funciones que hoy se conocen de la hemoglobina. Y les había mencionado que la mioglobina, pues su función es almacenar y facilitar la difusión de oxígeno a nivel muscular. Aumenta la solubilidad efectiva del oxígeno a nivel muscular. Las curvas de saturación que forman estas dos globinas se pueden distinguir dada su afinidad por unirse al oxígeno. La mioglobina muestra una curva hiperbólica, enlaza y libera oxígeno en citoplasma de las células en respuesta a cambios de la concentración de oxígeno, mientras que la hemoglobina muestra una curva sigmoidal. Esto hace que la mioglobina tenga la capacidad
de saturarse más rápidamente por oxígeno respecto a la hemoglobina. Y dada la curva sigmoidal, hace que la hemoglobina sea un buen transportador del oxígeno y pueda entregar ese oxígeno transportado desde los pulmones hacia los tejidos donde metabólicamente pues hay una actividad que lleva al consumo de ese oxígeno. Aquí podemos observar las curvas de saturación de la mioglobina y la hemoglobina con el oxígeno. Pueden ustedes notar que la mioglobina pues es más saturable, es más fácil que se haga esa condensación del oxígeno con la mioglobina, tanto que se menciona que el valor de la presión parcial de oxígeno para que la mitad de las moléculas de mioglobina se saturen es de 1 milímetro de mercurio, mientras que el de la hemoglobina más o menos oscila entre 26 a 27 milímetros de mercurio de una presión parcial de oxígeno para que la mitad se pueda saturar. En esta gráfica se menciona que la P50 de la mioglobina es de 4 milímetros de mercurio, pero ustedes revisan su literatura, varían en cuanto a este valor. Algunos dicen 4 milímetros, el libro de Erzincan creo que menciona 1 milímetro de mercurio, y esto quiere decir que a 1 milímetro de mercurio de PO2 se puede saturar la mitad de las moléculas de mioglobina. Y los glóbulos rojos, debido a la presencia de esta proteína tetramérica, pues toman ese color característico cuando, por ejemplo, a nivel de los pulmones se cargan de oxígeno porque la presión parcial de oxígeno es muy alta, y entonces el 100% de las moléculas de hemoglobina pues están saturadas, están llenas de esta molécula de oxígeno y se torna un color rojo rutilante. Mientras que al llegar al tejido periférico y entregar una buena parte del oxígeno que llevan enlazados, el color se torna un poquito más oscuro. Y entonces los glóbulos rojos contienen cientos de moléculas de hemoglobina capaces de transportar ese oxígeno. Y el oxígeno, como hemos dicho, se fija al grupo hemo de la molécula de hemoglobina, recordando que por cada molécula de hemoglobina se fijan 4 moléculas de oxígeno. La hemoglobina en sí es un tetrámero con 4 grupos hemo, posee 2 cadenas alfa que tiene cada uno 141 aminoácidos y 2 cadenas beta que contienen 146 aminoácidos cada una de ellas. Su función es transportar oxígeno de los pulmones hacia la periferia o hacia los tejidos periféricos y dióxido de carbono, que es el producto final del metabolismo, de la periferia hacia los pulmones para que sea exhalado. Es la proteína que podemos determinar una estructura cuaternaria de una proteína, y existen 2 conformaciones: el estado relajado, que es cuando enlaza oxígeno, es decir, el hecho de unir oxígeno al grupo hemo de las globinas permite este estado de relajación. Y el estado tenso, que es cuando no tienen oxígeno, o es, por ejemplo, cuando la hemoglobina que lleva oxígeno a la periferia entrega ese oxígeno y adquiere su estado tenso o desoxigenado, que se ve favorecido por la condensación con una molécula también de 2,3-bisfosfoglicerato, porque al estar desoxigenado
Hay una hendidura que se favorece por las globinas beta, que tienen expuestos aminoácidos con carga positiva, que permite esa unión con el 2,3-bisfosfoglicerato que tiene carga negativa. Y entonces la curva de saturación de la hemoglobina pues es sigmoidal, no hiperbólica como la mioglobina, debido a la dificultad que tiene el primer grupo hemo para enlazar el oxígeno. Y recordando que su estado desoxigenado, pues existe una molécula de 2,3-bisfosfoglicerato que no hace posible esa afinidad, ¿verdad?, con el oxígeno. Su P50 es, según esta diapositiva, 27 milímetros de mercurio de PO2, para que la mitad de las moléculas de hemoglobina se sature en el 50%, ¿verdad?, de sus grupos hemo condensados con oxígeno. Este PO2 es el que generalmente se encuentra a nivel de tejidos metabólicamente activos, y por esto la hemoglobina pues, se convierte en un transportador eficaz. Algunas diferencias entre estas dos globinas es que la hemoglobina, pues su función es más de transporte, la mioglobina es más de almacenamiento. La localización, la hemoglobina está a nivel de los eritrocitos, la mioglobina más en el músculo esquelético. La afinidad de oxígeno en pulmones es alta para las dos globinas. En tejidos es baja para la hemoglobina y alta para la mioglobina, pues recordando que 1 milímetro de mercurio es suficiente para saturar a la mitad de las moléculas de mioglobina. La estructura hemoglobina tiene una estructura cuaternaria, la mioglobina solamente terciaria, y la curva de disociación, que es sigmoidea para la hemoglobina, hiperbólica para la mioglobina. La cantidad de grupos hemo ya habíamos mencionado, 4 para la hemoglobina y 1 para la mioglobina. La capacidad de la hemoglobina o la mioglobina para fijar o ceder el oxígeno depende de algunos factores o efectores, como le conocemos, efectores alostéricos, pero sobre todo más para la hemoglobina, no tanto para la mioglobina. Es decir, algunas estructuras o moléculas que se encuentran dentro del interior del organismo tienen alguna influencia directa sobre la afinidad que existe del oxígeno para unirse a la hemoglobina. Y esto se relaciona más que todo a la PO2, al pH, a la concentración de 2,3-bisfosfoglicerato y a la concentración también de dióxido de carbono. Una forma de ver los dos estados, el estado tenso, cuando no hay oxígeno enlazado a la estructura, y entonces se forma una hendidura entre las globinas beta para que se una el 2,3-bisfosfoglicerato. Es decir, que las subunidades 1 y 2 que conforman el tetrámero, hay una formación de puentes salinos entre los dos dímeros que favorecen esa tensión y poca movilidad de las dos subunidades, mientras que con la oxigenación se forma el estado relajado, porque muchos de esos puentes o interacciones hidrofóbicas se rompen y entonces favorecen la movilidad de las dos subunidades. La combinación de oxígeno con hemoglobina provoca ruptura progresiva de esos puentes salinos y permiten esa rotación de las subunidades entre sí. Entonces, la hemoglobina oxigenada adquiere la estructura relajada. La hemoglobina desoxigenada produce la estructura tensa, la cual establece la producción de puentes salinos. Y también con la oxigenación, aparte de permitir esa rotación de las subunidades entre sí, también hay un movimiento del hierro que se encuentra enlazado en el centro del grupo hemo,
de ese tetrámero, de ese tetrapirrol que se forman, digamos, puentes para poderse asociar con el oxígeno. Con la oxigenación se mueve el hierro hacia el plano del anillo M. Y con la desoxigenación, pues se forma un enlace afuera de ese plano del anillo M. A través de este esquema podemos observar cómo es cuando está oxigenado, ¿verdad? Que está relajado, está el hierro en su plano, y en estado desoxigenado como que estuviera estirado o jalado y se encuentra entonces fuera del plano del hemo. Aquí también podemos observar las conexiones entre aminoácidos que forman esa fijación, ¿verdad? De poder tener esa movilidad o esa rigidez, la interacción que hay entre algunos de los aminoácidos que forman parte de las globinas beta, como son la asparagina, el aspartato. Los cambios entonces con la oxigenación, en la forma tensa está desoxigenada, se forman puentes salinos, se une 2,3-bisfosfoglicerato o antiguamente difosfoglicerato, y el hierro se encuentra fuera del plano del grupo hemo. En la forma relajada o oxigenada se rompen los puentes salinos, se libera el 2,3-bisfosfoglicerato y el hierro está en el plano del grupo hemo. La afinidad del oxígeno para unirse con la hemoglobina es baja comparado a los otros dos gases que habíamos mencionado, sobre todo cuando el primer grupo hemo va a enlazar oxígeno. Pero hay una cinética cooperativa de fijación. Esto se refiere a que cuando, por ejemplo, a nivel pulmonar existe una PO2 muy alta, esa unión del primer oxígeno con el primer grupo hemo del tetrámero es posible porque hay una alta concentración de PO2. Pero una vez enlazado el primer oxígeno hacia esa hemoglobina, la misma unión hace que aumente su afinidad por unirse a más oxígeno. Y entonces se une la segunda molécula de oxígeno, y para que la tercera molécula de oxígeno se una a la hemoglobina ya es muchísimo más fácil, y no digamos cuando la última molécula se va a unir con el oxígeno. Por eso se conoce como cinética cooperativa de fijación, porque una vez unido el primer oxígeno al grupo hemo de la hemoglobina, facilita para que los subsiguientes hemos enlacen al oxígeno. La concentración de oxígeno, recordar que a nivel atmosférico hay tres gases: el nitrógeno, que representa el 78%, el oxígeno el 21% y el CO2 apenas el 0,04%. Esto a nivel del mar. Recordar que debido al desarrollo de una ciudad, al aumento en la producción industrial, al aumento de la circulación de vehículos, pues este gas ha ido aumentando cada vez. Pero en teoría, la concentración de oxígeno a nivel del mar pues es del 21%. Esto nos genera una presión parcial de un gas, donde la presión atmosférica a nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio. Y cada uno de esos gases contribuye a esa presión, distribuido según el porcentaje de su concentración. Entonces, los principales gases en la sangre que lo constituyen, el oxígeno y el CO2,
sus concentraciones se miden a través de las presiones parciales que tienen, por ejemplo, a nivel arterial, la PO2 tiene 104 milímetros de mercurio, pero a nivel venoso baja a 40 milímetros de mercurio. El CO2 a nivel arterial es de 40 milímetros de mercurio y a nivel venoso de 45 milímetros de mercurio. ¿Por qué pasa esta asimetría? Debido a que a nivel arterial, pues la sangre está cargada de oxígeno, pero cuando está dirigiéndose a nivel periférico en el músculo sobre todo, entrega esa parte de la cantidad de oxígeno y por eso a nivel venoso, que es la sangre de retorno hacia el corazón, pues su PO2 ha disminuido. Y obviamente el CO2 aumenta por la tasa metabólica de las rutas metabólicas que se están llevando a cabo, sobre todo el ciclo de Krebs. La saturación de hemoglobina es el porcentaje de hemoglobina unida al oxígeno. Se describe que cada gramo de hemoglobina puede fijar 1.36 mililitros de oxígeno. Entonces, un adulto normal que contenga 15 gramos de hemoglobina, estando sano, pues puede ser capaz de enlazar 20 mililitros de oxígeno. La saturación de la hemoglobina depende entonces de la presión parcial de oxígeno. El otro factor alostérico, el pH, se debe a que la hemoglobina es una proteína tetramérica que tiene muchos residuos que tienen la capacidad de enlazar o ceder protones, y este ha sido un efecto amortiguador o que les sirve al organismo como un buffer intracelular para amortiguar las concentraciones de este protón. Entonces, entendiendo el efecto Bohr, se podría decir que es el efecto que tiene el pH sobre la unión y liberación del oxígeno. Un incremento de la concentración de protones va a promover la liberación del oxígeno, y esto sucede a nivel periférico, a nivel muscular, donde debido a la contracción muscular por el trabajo que se tiene, ¿verdad?, de la movilización, del ejercicio, de la deambulación, se lleva a cabo pues el metabolismo, ¿verdad?, las rutas metabólicas que hemos descrito, y entonces debido al ciclo de Krebs, por ejemplo, donde es una forma de producir CO2, pues ese CO2 termina convirtiéndose en ácido carbónico y espontáneamente pues se forma bicarbonato y un protón. Ese protón es el que aumenta la concentración de protones a ese nivel y disminuye el pH. Entonces, en un tejido metabólicamente activo, ese pH va a disminuir, y por esto a nivel muscular, donde el pH desciende por esta actividad metabólica, pues ese incremento en la concentración de protones es lo que promueve la liberación de oxígeno a nivel tisular. Y la elevación de la PO2 favorece la liberación de esos protones, y esto sucede a nivel pulmonar. Por eso los eritrocitos o la sangre sirven como amortiguadores, porque a nivel periférico, donde está aumentando la concentración de esos protones, la hemoglobina hace que residuos como la histidina, por ejemplo, acepten esos protones para evitar un cambio brusco en el pH. Y llegando a nivel pulmonar, pues favorecen a que esa PO2 elevada en ese sitio se liberen esos protones y quede neutralizada esa concentración de protones al formar agua a nivel pulmonar por acción de la anhidrasa carbónica. En un paciente normal, entonces, en pH en 7, ¿verdad? Tenemos acá la curva.
sigmoidal el efecto que tiene el pH sobre la saturación de la hemoglobina con el oxígeno. Si por alguna razón nos aumenta esa concentración de protones, obviamente al aumentar la concentración de protones disminuye el pH porque hay más acidificación. En esa condición desviamos la curva hacia la derecha. Esto quiere decir que la afinidad por el oxígeno disminuye en un ambiente ácido. Y entonces, por tanto, también la entrega a nivel tisular va a estar comprometida. Por el contrario, si reducen la concentración de protones o hay ganancia de bases, el pH nos va a aumentar, vamos a estar alcalóticos y entonces nos va a desviar la curva hacia la izquierda. Y esa desviación a la izquierda tampoco es bueno, ¿verdad? Porque entonces podemos observar que para que haya saturación de oxígeno en el 50%, pues se requiera menos PO2, pero hay menos disponibilidad para entregar el oxígeno a nivel periférico. Esto es lo que sucede a nivel periférico cuando por generación del metabolismo el ciclo de Krebs genera CO2, agua, por la anhidrasa carbónica se forma ácido carbónico y espontáneamente se forma bicarbonato y protones, ¿verdad? La hemoglobina que llegó cargada de oxígeno de los pulmones entrega ese oxígeno porque es un tejido metabólicamente activo. Al desprenderse del oxígeno, facilita esa condensación con los protones formados y también la forma de transportar el CO2 privilegiadamente es a través de la unión de bicarbonato a la sangre. Esa sangre se dirige nuevamente hacia los pulmones, donde en los pulmones está ingresando el oxígeno por la respiración y eso facilita para que se disocie de la hemoglobina, lo que lleva consigo enlazado, que es el bicarbonato y los protones, y entonces nuevamente el proceso se invierte, se forma ácido carbónico y la anhidrasa carbónica del pulmón hace la escisión, se forma CO2 y agua y de esta forma este gas se termina expirando y la concentración de protones se termina neutralizando al formar agua a este nivel. El 2,3-bisfosfoglicerato es un metabolito importante que de hecho se considera que su concentración es similar a la concentración de hemoglobina. Lo que hace es reducir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Y entonces ha sido importante en la adaptación a bajos niveles de oxígeno, como sucede, por ejemplo, en alturas mayores a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Por tanto, este metabolito es importante en altitudes, en un proceso de hipoxia crónica, por ejemplo, pacientes que sufren de EPOC o que sufren de asmas o crisis asmáticas constantes, y en el desarrollo fetal, que también juega un rol importante. El 2,3-bisfosfoglicerato se une de forma alostérica a la hemoglobina en su estado tenso. Se une una molécula por cada tetrámero, porque solo se forma una hendidura apropiada entre las dos globinas beta. Y lo que hace es disminuir su afinidad por el oxígeno, y esto incrementa la capacidad de la hemoglobina para liberar el oxígeno a nivel de tejidos periféricos. Recordando que este metabolito es un producto intermediario de la glucólisis cuando el 1,3-bisfosfoglicerato, por acción de una mutasa, se transforma en 2,3-bisfosfoglicerato. Que de hecho a nivel eritrocitario el 10% de la glucosa que entra a esta ruta de la glucólisis se va para formar este metabolito. Y entonces aquí está la hendidura que
forman las dos globinas, ¿verdad? De las dos subunidades, aquí está la globina beta 1, la globina beta 2, que por la participación de algunos de los aminoácidos con carga positiva, como es la histidina 2, la valina 1, la lisina 82 y la histidina 143, que tienen carga positiva, forman esa hendidura para que este metabolito con carga negativa se pueda unir a ese nivel y entonces darle más estabilidad a la estructura tensa de la hemoglobina. Aquí de este intermediario, el 1,3 bisfosfoglicerato, se forma el 2,3 bisfosfoglicerato. Y lo mismo que el pH también influye mucho, ¿verdad?, sobre la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Normalmente la concentración de 2,3 bisfosfoglicerato en una persona normal oscila entre 5 miliosmoles por litro. Cuando nos aumenta esa concentración, nos desvía hacia la derecha la curva de disociación del oxígeno con la hemoglobina. Y cuando disminuye la concentración, nos las va a enviar hacia la izquierda. Igual que el CO2. Un CO2 normal, que es de 40 milímetros de mercurio, es la concentración de CO2 que tiene un paciente o un ser humano sin ninguna alteración, pero cuando esa aumenta, nos desvía la curva hacia la derecha y si disminuye, nos la manda hacia la izquierda. La afinidad del monóxido de carbono, habíamos mencionado, es muchísimo más afín, pero afortunadamente es un enlace reversible, es decir, que un paciente que se exponga a este gas, por ejemplo, un fumador, normalmente va a tener un porcentaje mayor de monóxido de carbono condensado con sus moléculas de hemoglobina. Pero en el caso de una exposición a una concentración mayor, pues esto va a generar una intoxicación, como lo que hemos visto en el caso clínico de intoxicación por monóxido de carbono, que entonces ya inhibe el complejo 4 de la cadena transportadora de electrones y obviamente también genera una hipoxia tisular debido a que desplaza el oxígeno de la hemoglobina porque tiene más afinidad hacia la hemoglobina que el oxígeno. El efecto Haldane, por el contrario, es cuando la unión del oxígeno a la hemoglobina desplaza el CO2 de los tejidos. Y entonces esa combinación de oxígeno con la hemoglobina hace que éste se comporte como un ácido más fuerte y por tanto con una menor tendencia a formar carbaminohemoglobina y una mayor liberación de hidrogeniones que unidos al bicarbonato forman ácido carbónico, el cual se va a disociar en CO2 y agua. Y les había mencionado entonces que el mayor porcentaje del dióxido de carbono se transporta por la sangre, siendo amortiguada la carga de protones por los residuos de histidina que contienen las moléculas de hemoglobina. Pero un porcentaje también se puede llevar a la condensación del dióxido de carbono como tal, formando carbaminohemoglobina. Y una menor concentración puede ir de forma disuelta a nivel de la sangre. Entonces, a través del transporte del dióxido de carbono como tal, se genera un sitio de condensación para formar carbaminohemoglobina. Pero cuando este aumenta su concentración, también nos va a desviar la curva hacia la derecha, disminuyendo entonces la afinidad del oxígeno por la hemoglobina. Los tipos de hemoglobina que existen, pues la
más frecuente o la de mayor concentración es la hemoglobina A, que tiene 2 globinas alfa y 2 globinas beta. Existe una variante A2, donde está compuesta por 2 globinas alfa y 2 globinas delta. Y un porcentaje menor lo constituye la hemoglobina fetal, que está compuesta de 2 globinas alfa y 2 globinas gamma. Pero en el recién nacido, más del 75% de su hemoglobina es de este tipo, que conforme pasan los días, va reemplazando la hemoglobina A la hemoglobina F. Tanto que en un adulto, pues la concentración de hemoglobina fetal es menos del 2.5%. En las primeras etapas del desarrollo a nivel embrionario, se forman estos otros tipos de hemoglobina, como es la hemoglobina E, que está compuesta de 2 cadenas alfa y 2 cadenas épsilon. Y algunas hemoglobinas patológicas, como son la hemoglobina glicosilada, cuando por exposición de la sangre a altas concentraciones de glucosa, termina formándose un enlace de la glucosa con las globinas beta de forma no enzimática. Y de aquí viene el por qué utilizar este marcador bioquímico para ver el comportamiento de la enfermedad en un paciente diabético. Si su concentración de hemoglobina glucosilada está dentro de límites normales, quiere decir que el control de su enfermedad ha sido buena, pero si su porcentaje aumenta, algo está fallando en el tratamiento. Están también las alteraciones del, digamos, la formación de las globinas, como la hemoglobina S o la anemia de células falciformes, que es una de las más frecuentes a nivel de Estados Unidos y en los afroamericanos. La hemoglobina M, que es la metahemoglobinemia, donde el ion ferroso sufre oxidación y entonces se forma el ion férrico, y esto no permite el transporte de oxígeno. Los trastornos en cuanto a la formación de las globinas se conocen como talasemias alfa y talasemias beta de acuerdo a la globina que esté involucrada, que son trastornos hereditarios. Y entonces, para comprender un poquito más sobre la desviación hacia la derecha, podemos describir que la desviación de la curva a la derecha, que aquí dice oxigenación, nos la da el aumento en la concentración de protones, es decir, disminución del pH, aumento del 2,3-bisfosfoglicerato, aumento de la temperatura y aumento del CO2, si se acuerdan. La desviación de la curva hacia la izquierda, que representa una menor oxigenación hacia los tejidos, nos da la disminución de la concentración de protones o aumento del pH, la disminución de la concentración del 2,3-bisfosfoglicerato, la disminución de la temperatura y la disminución de la concentración del CO2. Algunas de las hemoglobinas o hemoglobinopatías que encontramos en el libro de Baines, pues se describen la hemoglobina C, donde hay una mutación. Podemos observar que en la posición 6 de la globina beta, pues el ácido glutámico es cambiado por una lisina. Esta es una de las hemoglobinopatías frecuentes, y los cambios que se dan es una cristalización celular de la proteína oxigenada con aumento de su fragilidad. Como consecuencia tenemos una anemia hemolítica leve, esplenomegalia. La disminución de la afinidad por el oxígeno vemos en la hemoglobina de Titusville, donde el aspartato de la posición 94 de la cadena alfa o la globina alfa es cambiado por este aminoácido, que afortunadamente pues es infrecuente, igual que la hemoglobina de Helsinki, donde la lisina 82 de la globina beta es cambiada por una metionina.
La hemoglobina o metahemoglobinemia, hemoglobina M de Boston, donde la histidina 58 de la globina alfa es cambiada por una tirosina. Hay una alteración del grupo hemo, ¿verdad? Por mutación de la histidina distal, y entonces se caracteriza por cianosis de la piel y las mucosas y reducción del efecto Bohr. Y otras hemoglobinopatías que se describen como poco frecuentes. Las células falciformes, donde el glutamato de la posición 6 es sustituido por una valina. Esta genera una unidad beta más adherente, capaz de generar una polimerización de la hemoglobina, permitiendo que el eritrocito pues, tenga menor capacidad de deformación, debido a que el diámetro normal de un eritrocito es de 7 micras a 8 micras de diámetro y que tienen que pasar por un filtro que mide la mitad de su tamaño. Y entonces, al tener este tipo de hemoglobina, tienen menos capacidad de deformarse, pasar por ese filtro, y entonces, como son más rígidas, al pasar por este filtro, terminan muriendo, terminan destruyéndose, y es lo que causa la hemólisis. Es una enfermedad genética, hemos visto la sustitución de un glutamato por una valina, produce un área hidrofóbica, entonces estas moléculas se organizan como fibras y es lo que le da esa característica de ser célula falciforme. Esto es lo que podemos observar de las globinas beta y característicamente pues dan crisis de manifestaciones clínicas específicamente cuando aumenta el estado desoxigenado de esta hemoglobina. Las metahemoglobina, donde se da la sustitución de la histidina F8 por tirosina, donde interfiere la función de la metahemoglobina reductasa, que es la encargada de reducir el hierro férrico para restablecer su estructura normal a ion ferroso. Por lo tanto, no hay efecto Bohr y produce también policitemia. Y uno de los tratamientos que se emplean para este trastorno es la inyección o administración intravenosa de azul de metileno. Y algunas variantes como las talasemias, donde se da la reducción de la síntesis de las globinas alfa o beta, ambas pueden generar anemia siempre y cuando el alelo del gen defectuoso proviene de ambos progenitores. Si es en uno solo, la expresión es no tan evidente, pero en cierta forma también puede dar un cierto grado de anemia. Las anemias carenciales podemos mencionar al déficit de hierro, el déficit de ácido fólico o la vitamina B12. Y las hemolíticas como la hemoglobina S o anemia de células falciformes. Las mediciones que podemos tomar en cuanto a la participación de la hemoglobina, por ejemplo, la hemoglobinuria puede ser evidencia de una lesión muscular, o lo que habíamos mencionado, la hemoglobina glucosilada, donde la glucosa se adhiere a los residuos de lisina y hay un mayor porcentaje de hemoglobina glucosilada mientras haya una exposición prolongada a altos niveles de glucosa a nivel de la sangre. Si tienen alguna pregunta o comentario, levanten la mano, por favor.